Vamos a hablar de uno de los flagelos muy serios que está viviendo Estados Unidos en los últimos años. Tiene que ver con los sin techo, las personas que no tienen acceso a la vivienda. Se está viviendo el momento más crítico desde la depresión del año 1930. Hay varios motivos. La cantidad a la hora de hablar de números es esta. Se han incrementado en el 2023 en 100.000 la cantidad de personas que no tienen acceso a la vivienda. A nivel general hay más de 1 millón de personas que no pueden tener su propio hogar. El 60% vive en albergues, ¿sí? O en centros transitorios que financia el Estado. El resto, como vemos acá en estas imágenes, son homeless, viven en la calle. Hay varios factores que han contribuido a esta crisis habitacional sin precedentes. Primero, que Biden terminó con una moratoria a aquellos que pagaban un alquiler y que no lo pudieron hacer a través de la crisis que se vivió durante la pandemia. El aumento de los alquileres debido a la inflación, la gran cantidad de migrantes que han llegado en el último tiempo, se habla de más de 2 millones, que lógicamente también tienen que tener una vivienda y asistencia. Ese es el motivo principal. La inversión que ha prometido Biden para tratar de resolver esta situación es de 10.300 millones de dólares para el 2024. Otra cuestión que hay que tener en cuenta también es que las viviendas son muy grandes en los Estados Unidos. La tasa de natalidad es muy baja y la población está cada vez más longeva. A medida que se jubilan, van dejando sus casas y buscan departamentos más pequeños, unidades más pequeñas, que son las que están escaseando hoy por hoy en los Estados Unidos. Vamos a compartir algunos números de esta crisis habitacional que se vive en el país del norte. Insistimos, una de las peores de los últimos años. Creció un 15% la gente sin hogares en el 2023. 100.000 personas quedaron sin hogar en un año. Estos son datos que ha proporcionado el Instituto de Vivienda y Desarrollo Social, pero lógicamente no son tan fidedignos. Se estima que podría ser un 20% por encima de estos números, porque no se pueden registrar todos, sobre todo porque en muchos casos aquellas personas que viven en sitios que no están preparados para la vivienda no son visibles, no se lo pueden encontrar. Vamos con más información, con más datos. Y ahora les voy a contar algo muy particular que se vive en Nueva York y en California. Más de 800.000 personas no tienen hogar. El 60% sin hogar vive en refugios. El resto sobrevive en la calle. Y les decía que les iba a explicar algunas cosas que suceden en sitios puntuales. Por ejemplo, en California, ¿sí?, hay casi 15.000 personas que viven en autos. Sí, viven en los autos, y se produce así un choque de cuestiones con las alcaldías que tuvieron que disponer estacionamientos para estos autos para tener seguridad, pero por una cuestión de desprolijidad visual los empiezan a correr. Eso agrava lógicamente la crisis. Las personas de raza negra son las más propensas a acabar en la calle, el 37%. Los latinos representan el 33% de las personas sin hogar. En Nueva York, que es otra de las ciudades más conflictivas, 100.000 personas en este momento no tienen hogar. El 60%, como les contaba, está viviendo en algunos hogares y el resto vive en la calle. Imagínense, una de las ciudades más importantes y más poderosas. Lo más importante, y lo dice siempre su alcalde, su gobernador, Eric Adams, es la cantidad de migrantes que llegan a Nueva York. Y les voy a contar este detalle que va a resultar insólito, pero se está pensando en montar carpas, sí, carpas provisorias, tiendas de campaña en el Central Park para hacer frente a esta situación de no vivienda, de sin techo que se vive en el país del norte.